Ustedes saben que en esta comunidad tenemos la mesa redonda de los Reyes del Perreo y por primera vez vamos a agregar dos panas al mismo tiempo. Vamos a agregarlos juntos porque los dos se están disputando el mismo título. Así que como caballeros vamos a decidir cuál es que se lo merece más. Vamos a arrancar con este tipo que es el único pirata mago de la historia porque ese pana mío que está ahí se llama Henry Avery o como él le decían Long Ben o Ben el Largo. En ningún lado se establece que el mío tenía una gran altura, así que vamos a dejar que ustedes decidan por qué le decían Ben el Largo. El loco mío realizó el truco de magia más caro de la historia. El mío nació en Inglaterra en los años 1600. Pam, pam, pam. Ustedes sabían que yo tenía que hacer eso porque eso estaba ahí, ¿verdad? El mío trabajaba en el Royal Navy, en la Marina Naval de Inglaterra. Después el mío pasó a trabajar en una expedición española. El problema es que el capitán de esa expedición no le pagaba a los tripulantes y lo trataba malísimo. Entonces los míos aplicaron el primer mandamiento de la lista y no cogieron esa, así que le hicieron un motín al capitán. Ellos se liquidaron con el barco y le pusieron de nombre de Fancy, que se traduce más o menos como el elegante. Como Henry era un líder nato, el mío quedó como capitán de esa flota. La vaina es que los tigres necesitaban dinero y de ahí para adelante decidieron hacer toda su diligencia como pirata. Como el barco de ellos no parecía de pirata, ellos aprovechaban ese chance y se acercaban sin que tú te percataras, pero de repente te salían un tro de tigres quitándote lo tuyo. Ellos se subían a tu barco y amablemente te pedían que tú entregaras tu pertenencia si tú querías seguir perteneciendo al mundo físico. Esos tigres iban de sitio en sitio tirando fotos y haciendo piercing y ya ellos habían azotado un par de barcos y puertos, pero el mío sabía que eso no iba a ser nunca suficiente. Entonces Henry agarró y computó a 5 malocoritas más que tenían su flota pirata y ellos armaron un coro. Ellos estaban atrás de un barco que se llamaba el Ganji Sawai, que pertenecía al emperador Mogol, y esa vaina está bueno que se lo robaran porque Ganji Sawai literalmente se traducía como tesoro grande. O sea, ellos le pusieron un letrero afuera al barco que decía, aquí hay cuarto, mi loco. El barco ese estaba lleno de provisiones y piezas de oro y el coro ese se acercó y le hizo su diligencia. El barco tenía un tesoro grande, así que eso andaba cortado. Y cuando llegó Henry con su tigre, se armó un bobo que duró ahí par de horas. Pero al final los locos aplicaron las tácticas de guerra. Estamos trabajando con ustedes, ya casi venimos con los poloche. Una excelente aplicación de las tácticas de guerra. Henry y el coro se liquidaron con lo que hoy más o menos equivale a algunos 150 melones. No 2 3 pesos, 150 melones de dólares, de los dolores, de los verdes, de los benjamines, de los papeles gringo peso. Obviamente eso le dio fama mundial y eso hizo que le pusieran precio a su caco y él se convirtió en el primer hombre en ser buscado a nivel mundial. Y entonces aquí fue que el loco hizo su truco de magia porque como él vio que lo estaban buscando, él agarró y dividió la fortuna entre todo el que estaba involucrado y después dividió toda la flota para que fueran mucho más difíciles de agarrar. Entonces a todo el que le preguntaba para dónde él iba, él le daba una historia diferente. Si tú le preguntabas, él te decía que iba para Santo Domingo a comerse un sancocho. Si yo venía y le preguntaba, él decía que se iba de que para Colombia a comerse de que unas empanadas con una parcera. Si venía otra gente pasado mañana y le preguntaba, él le decía que él iba para Japón a buscarse unas waifu. Y así el loco agarró y se desgaritó. Y como todo buen mago se desapareció y no se supo más nunca de él en la faz de la tierra. Durante más de una década empezaron a aparecer rumores en todos lados. Ay, el tigre apareció allí. Y cuando iban y lo buscaban o no era él o era mentira. Todos los días llegaba un rumor de alguien que decía que lo vio o alguien que de repente se hizo de cuarto. Iban y lo investigaban por si acaso era él, pero nunca lo lograron encontrar. Incluso en algún momento salió una historia de que apareció alguien que se compró una isla, pero tampoco eso era verdad. Y así fue como el mío se desapareció con un saco de cuarto y nadie supo nunca dónde está, nadie lo volvió a ver más nunca. Por eso desde ese día al loco mío se le empezó a considerar como el rey de los piratas, porque él hizo el tumbe más grande en la historia y nadie pudo dar con él más nunca. Por lo general los piratas no se salían de esa vida, ellos salían era por el periódico cuando salía la foto de ellos que lo desinstalaban. Entonces ahora vamos a hablar del otro pana que probablemente tú lo conozcas porque es el pirata más famoso de la historia o uno de ellos. Te estoy hablando de el pana mío Eduardo Teach o mejor conocido como Barba Negra. Nadie sabe de dónde salió este tigre, así de la nada el loco apareció. El mío daba una para grandísima cuando llegaba.
Lo primero que el tipo medía como 6'5", en una época donde todo el mundo medía como 5'2" y 5'3". El loco mío aplicaba las reales tácticas de guerra, pero era a nivel psicológico que él lo hacía. Él se dio cuenta que si él le metía terror a la gente, él ganaba los pleitos sin ni siquiera tener que tirar una foto. El loco se amarraba mechas en la barba y en los cabellos, y cuando tú veías ese gigante que venía para arriba de ti botando fuego y humo, tú de una vez te rendías sin él ni siquiera tener que abrir la boca. Por eso empezó a circular la noticia de que el mío era como un demonio o algún tipo de entidad. El barco de él se llamaba La Venganza de la Reina Ana y él se lo liquidó a los franceses. En ese barco ellos transportaban gente privado de su libertad. Él fue, se liquidó con el barco y soltó a los tigres que estaban ahí. Le agarró y pintó el barco a su gusto y lo hizo más tenebroso, y encima le montó 40 artefactos para tirar fuego artificiales masivos, que eso nunca se había visto hasta ese tiempo. Algunas de las tácticas de guerra psicológicas que el mío aplicaba era que él te caía atrás en su barco sin darte problemas, simplemente con la mecha prendida. Él se acercaba lentamente mirándote fijamente sin decir nada. Él parado en el frente del barco. El loco mío estaba farmeando ahora antes de que ni siquiera se pensaba en existir ese término. El loco mío llegaba a tal punto que si él se liquidaba con un barco, después de que él le metía terror a los tripulantes, él los soltaba para que hablaran de su leyenda. El loco mío era un azote en el Caribe. Él arrasó con toda la costa de Estados Unidos y México. En 1718 el mío parqueó su barco cerca del puerto de Charleston. Él necesitaba medicina, parece que tenía un par de gente avería. Entonces él parqueó su barco a una distancia que no se veía bien de la orilla, y en siendo barcos que salían y entraban todito, él se liquidaba con ellos. Así duró el loco mío con un asedio en ese sitio por par de días, y a par de gente que estaban ahí, él la privó de su libertad. Pero al final él hizo un intercambio con esa gente por provisiones y medicina. Ya los piratas tenían a las autoridades altos, pero ellos sabían que nunca iban a poder acabar con eso de frente, así que el rey Jorge I procedió a concederle amnistía a los que se quisieran rendir. El rey dijo que él iba a perdonar a todo el que era un pirata. Ellos nada más tenían que ir y soltar la piratería en banda. Así que Barba Negra aprovechó y dijo: tú sabes que yo voy a soltar esta vaina. Entonces Barba Prieta decidió soltar la piratería y entregarse al señor, y se fue para Carolina del Norte. Ahí el mío en apariencia seguía viviendo dique tranquilo, pero él seguía siendo el mismo delincuente. Él agarraba y se liquidaba con barco guillao cada vez que podía. El loco iba con una moña donde los gobernadores y le decía: mira, esos cuartos son para aceite. Cuando yo le decían que aceite, aceite el loco. No, tú no viste nada. Yo hago mi diligencia callado y tú no viste nada, ¿verdad? Pero un día lo chivatearon, así que bajó el Royal Navy a capturar a Barba Prieta. Barba Prieta no tenía la misma tripulación porque se supone que él había soltado la piratería en banda. Él no podía tener un coro de tigres de que trabajando para él. Pero el loco mío no cogía esa, así que cuando la marina se tiró, él se la fue de tú a tú con ellos. Al final la marina eran demasiado, pero el mío peleó como el mejor. Tuvieron que hacerle más de 25 piercing para poderlo desinstalar ese loco. Después de que el mío salió del servidor, le desinstalaron la caja de los pensamientos y tiraron lo que quedaba de él para el mar. Pusieron su caja de los pensamientos como trofeo enganché en el barco y después la guindaron en un puerto, que ese puerto después pasó a llamarse el Black Bear Point. Entonces al mío empezó a considerarse el rey de los piratas por la para que daba en el mar, y además de que todo eso lío que él hizo, el desastre gigante que él armó, que tuvo que venir hasta la marina, eso fue en menos de 2 años. Y así fue como esos dos tigres pasaron a la historia, siendo dos de los piratas más destacados en su tiempo.